Evangelio de hoy. Viernes 10 de octubre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 11, versículo 15 al 26. En aquel tiempo, algunos de entre la gente dijeron: es por Belzebul, el príncipe de los demonios, por quien él expulsa a los demonios. Otros, para ponerle a prueba, le pedían un signo del cielo. Pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda destruido, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Pues vosotros decís que yo expulso a los demonios por Belzebul. Si yo expulso a los demonios por Belzebul, vuestros hijos, ¿por quién los expulsan? Por tanto, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero, si yo expulso a los demonios con el dedo de Dios, es que el reino de Dios ha llegado hasta vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están a salvo. Pero, si llega uno más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en las que confiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares áridos en busca de descanso, y, al no encontrarlo, dice: volveré a mi casa, de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrando en ella, habitan allí. Y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje que nos presenta el Evangelio según San Lucas es un texto cargado de enseñanzas profundas sobre la lucha espiritual que se libra constantemente en el corazón humano y en el mundo en general. A lo largo de estos versículos, se nos muestra un conflicto claro entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestro compromiso con el reino de Dios y la forma en que enfrentamos las fuerzas del mal en nuestras vidas. El primer conflicto, el desafío a la autoridad de Jesús. El pasaje comienza con un fuerte contraste. Mientras Jesús realiza milagros de liberación, algunas personas se niegan a reconocer la acción divina detrás de sus hechos y, en lugar de eso, lo acusan de estar poseído por Belzebú, el príncipe de los demonios. Este ataque a la autoridad de Jesús es significativo, pues refleja la profunda división que él genera entre aquellos que lo aceptan como el Mesías y aquellos que lo rechazan. La reacción de aquellos que acusan a Jesús muestra una dureza de corazón, un rechazo hacia la revelación divina. Este tipo de acusación no solo es una negación de lo que Jesús está haciendo, sino también una especie de blasfemia contra el Espíritu Santo, pues implica la atribución de la obra de Dios a las fuerzas demoníacas. Este escenario pone de manifiesto una verdad profunda: la obra de Dios, especialmente en el contexto de la liberación y sanación, siempre será objeto de oposición. El mal, representado en este caso por las fuerzas demoníacas,
Se siente amenazado por la presencia del reino de Dios. Y su única respuesta ante la manifestación del bien es la mentira, la distorsión y el ataque directo a la persona de Jesús. La lucha espiritual es, por tanto, un enfrentamiento entre dos reinos, el de la luz y el de las tinieblas. La respuesta de Jesús, un argumento lógico y poderoso. Frente a este ataque, Jesús responde de manera clara y lógica. Utiliza un razonamiento que apela a la razón de sus oyentes, mostrando la contradicción de acusar a alguien de estar trabajando para Satanás cuando sus acciones son, precisamente, una victoria sobre el mal. Jesús afirma que un reino dividido no puede subsistir. Es un principio básico de la guerra. Si un ejército está dividido en su interior, no puede resistir al enemigo. Si Satanás estuviera luchando contra sí mismo, su reino estaría condenado a caer. La obra de Jesús, al contrario, es una manifestación clara de la victoria de Dios sobre las fuerzas del mal. Su liberación de los demonios no es una acción que provenga de una alianza con el mal, sino una batalla directa contra él. Esta respuesta de Jesús no solo aclara la naturaleza de su misión, sino que también nos ofrece una enseñanza crucial sobre la espiritualidad cristiana. La lucha contra el mal no es negociable, ni debe ser diluida en una falsa conciliación. Jesús no tiene nada que ver con el reino de las tinieblas. Su obra es totalmente opuesta a las fuerzas demoníacas, y su misión es derrotar esos poderes. La lucha espiritual que enfrentamos como creyentes debe tener la misma claridad. No hay espacio para un compromiso con el mal. El cristiano debe estar completamente alineado con el reino de Dios, sabiendo que cualquier intento de conciliación con el mal es incompatible con el mensaje del Evangelio. La importancia del Espíritu Santo en la lucha espiritual. En los versículos que siguen, Jesús nos habla de la necesidad de ser fuertes en la fe, de estar firmes y vigilantes para resistir al mal. Aquí, Él hace referencia a un principio espiritual esencial: la fuerza para enfrentar las tentaciones. Y las fuerzas demoníacas no provienen de nosotros mismos, sino del poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu quien da la fuerza, la sabiduría y la capacidad de discernir en medio de la batalla espiritual. Este principio es crucial para entender la lucha cristiana. No podemos pelear contra las fuerzas del mal con nuestras propias fuerzas. La victoria en la batalla espiritual solo es posible a través del Espíritu Santo. Esto implica una vida de constante dependencia de Dios, de oración y de apertura al poder transformador del Espíritu. No podemos ganar por nuestra propia habilidad o estrategia. El Espíritu Santo es la clave de nuestra victoria sobre el mal y la fuente de nuestra fortaleza espiritual. La parábola del hombre fuerte y el hombre más fuerte. Jesús también ilustra este principio mediante la parábola del hombre fuerte. Él describe a Satanás como un hombre fuerte, bien armado, que guarda su casa y sus posesiones. Pero luego introduce la figura de un hombre más fuerte, que llega, lo vence, le quita las armas y reparte los despojos. Este hombre más fuerte es, por supuesto, Jesús mismo. Él ha venido a despojar a Satanás de su poder,
a quitarle la autoridad sobre las vidas humanas y a repartir las bendiciones del reino de Dios. Esta parábola es una afirmación poderosa de la victoria de Cristo sobre el mal. Aunque Satanás tiene poder en este mundo, Cristo es el más fuerte. A través de su sacrificio en la cruz y su resurrección, Él ha despojado a Satanás de su poder, y ahora, como miembros del reino de Dios, los creyentes tienen la oportunidad de vivir en libertad y victoria. La lucha espiritual, entonces, no es solo una guerra que estamos librando, sino una guerra que ya ha sido ganada en Cristo. A través de Él, somos más que vencedores. La implicación para los creyentes, la importancia de la fidelidad y la preparación. En los versículos finales, Jesús nos habla de la necesidad de estar preparados y vigilantes. Él usa una imagen fuerte, diciendo que cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Esta imagen ilustra la realidad de que, aunque un creyente sea liberado de la influencia del mal, si no permanece en la fortaleza del reino de Dios, puede ser vulnerable a una nueva invasión del mal. La fidelidad y la vigilancia son esenciales en la vida cristiana. No basta con haber sido liberados de los demonios, sino que también debemos continuar vigilantes, creciendo en nuestra relación con Dios y fortaleciendo nuestra vida espiritual. Este aspecto de la lucha espiritual subraya la importancia de la perseverancia en la fe. La batalla contra las fuerzas del mal no termina con una sola victoria, sino que es un proceso continuo de crecimiento, protección y renovación. Jesús nos invita a estar siempre preparados, a no dejar espacio para la complacencia, porque el mal siempre buscará maneras de infiltrarse nuevamente en nuestras vidas. La advertencia final, la importancia de ser llenos del Espíritu. Jesús nos da una advertencia crucial. Es importante que nuestras vidas no solo estén vacías de mal, sino llenas del Espíritu de Dios. El vacío dejado por la expulsión de un demonio o de una influencia maligna puede ser fácilmente ocupado nuevamente por las fuerzas del mal, si no se llena con la presencia activa de Dios. Es por eso que la vida cristiana no se trata solo de evitar el mal, sino de vivir de manera proactiva en la plenitud del Espíritu Santo. El cristiano debe llenarse constantemente del Espíritu, de su gracia, de su sabiduría y de su poder. La vida espiritual no es una vida estática, sino dinámica, siempre en crecimiento y expansión. La lucha contra el mal no termina en un momento específico, sino que es una jornada diaria de caminar en el Espíritu, creciendo en santidad y llevando el reino de Dios con nosotros en cada paso. Si no estamos siendo constantemente llenos del Espíritu, corremos el riesgo de ser vencidos por la tentación y la influencia del mal. La lucha espiritual como modo de vida. La vida cristiana, como nos enseña este pasaje, está marcada por una constante lucha espiritual. Jesús nos advierte que la presencia del mal es real, y aunque ha sido vencido en la cruz, sigue buscando formas de infiltrarse en nuestras vidas. La lucha contra el mal no es un episodio aislado, sino un proceso continuo en el que debemos mantenernos alertas. Este pasaje nos invita a considerar que la vida de fe no se limita a momentos aislados de victoria,
sino que es un compromiso constante de estar atentos a las influencias malignas, que siempre buscarán regresar, como el espíritu inmundo en la parábola. La clave para vencerlas no radica en nuestra fuerza, sino en nuestra relación constante con Dios, en el fortalecimiento diario a través de la oración, la meditación en su palabra y la vida en comunidad. El deseo de Jesús de liberarnos y santificarnos. Este pasaje también nos recuerda el deseo de Jesús de liberarnos no solo de la influencia del mal, sino de las ataduras más profundas que nos alejan de una vida plena. Él no solo nos llama a expulsar los demonios, sino a vivir en la victoria constante del Espíritu Santo. Al ser liberados del mal, nuestro corazón debe llenarse de su presencia, de su luz, de su verdad. Este es el propósito fundamental del Evangelio. No solo hacer que el mal se retire de nosotros, sino hacernos partícipes de su reino. Jesús no se conforma con que simplemente no vivamos bajo la opresión del mal. Él quiere que vivamos en la plenitud de la vida que Él ha traído. Una vida de paz, de santidad, de amor y de poder. Y esa plenitud solo es posible si nos mantenemos constantemente conectados con Él. Si no dejamos espacio para que el mal se cuele de nuevo en nuestras vidas. El Espíritu Santo como fuerza invencible. El poder del Espíritu Santo es el factor clave que hace posible esta lucha espiritual. En este pasaje, Jesús no solo muestra que el mal será derrotado, sino que nos ofrece a todos los creyentes la fuerza para vivir en victoria. Es el Espíritu Santo quien nos da el poder de resistir las tentaciones, de discernir las influencias del mal y de vivir conforme a la voluntad de Dios. Al poner nuestra fe en Jesús y aceptar al Espíritu Santo en nuestras vidas, somos capacitados para vivir en la realidad del reino de Dios. Esta es la gran diferencia entre aquellos que luchan por su cuenta y aquellos que luchan en el poder de Dios. Nosotros no estamos solos en esta batalla. El Espíritu es nuestra fuerza y nuestra ayuda. A través de Él, podemos resistir al diablo y ver cómo huye de nosotros. Porque ya no luchamos en nuestras propias fuerzas, sino en el poder que Cristo nos ha dado. La necesidad de llenarnos del Espíritu. Una parte crucial del mensaje de este pasaje es la advertencia de que debemos ser llenos del Espíritu Santo para mantenernos firmes en la lucha. La vida cristiana no es un esfuerzo aislado, sino un fluir continuo de vida en Cristo. No basta con ser liberados del mal. Debemos estar continuamente llenos de la presencia de Dios. Esto implica un estilo de vida basado en la intimidad con Dios, la oración constante, la lectura diaria de la palabra, la adoración y la comunión con los hermanos en la fe. La lucha espiritual no es una batalla única, sino un proceso continuo de crecimiento espiritual. Si dejamos de buscar la llenura del Espíritu, nos exponemos a ser invadidos nuevamente por el mal. Es una llamada constante a estar vigilantes, a vivir en una relación dinámica con Dios, para que Él sea quien gobierne nuestras vidas, y no las fuerzas del mal. La incompatibilidad entre el reino de Dios y el mal. Jesús subraya la incompatibilidad entre el reino de Dios y el mal.
Si bien el mal puede tener una presencia real en el mundo, el reino de Dios es la fuerza que lo desafía y lo vence. Jesús no solo viene a enseñar, sino a destronar las fuerzas del mal que rigen este mundo caído. A través de su muerte en la cruz, Él ha establecido el reino de Dios. Un reino que no tiene cabida para las tinieblas. Esta incompatibilidad entre los dos reinos nos llama a vivir de manera consistente con el reino de Dios. Los creyentes son llamados a ser luz en medio de las tinieblas, a reflejar la justicia, la paz y el amor de Dios en un mundo que aún está bajo el poder del mal. La vida cristiana no puede ser una vida dividida, donde aceptamos el reino de Dios en algunos aspectos y permitimos que el mal se cuele en otros. Debemos ser totalmente entregados a Cristo, alineándonos completamente con su reino y sus principios. El llamado a la vigilancia y la perseverancia. El pasaje también nos llama a ser vigilantes. La imagen de un espíritu impuro que vuelve a una persona liberada. Es una advertencia clara de que debemos estar preparados. La lucha espiritual no termina con un solo acto de fe, sino que es una constante lucha. La vigilancia significa estar alertas, no solo en los momentos de crisis, sino en todo momento. La oración, la comunión con Dios, la meditación en su palabra, y el vivir en comunidad con otros creyentes. Son las maneras en que mantenemos esa vigilancia. La perseverancia es igualmente esencial. La lucha contra las fuerzas del mal es un maratón, no un sprint. Requiere paciencia, constancia y confianza en que el poder de Dios es mayor que cualquier adversidad. Al perseverar en nuestra fe, nos mantenemos firmes en Cristo y podemos resistir el regreso del mal a nuestras vidas. El testimonio de la vida cristiana, la presencia del reino de Dios. Al vivir una vida transformada por el poder del Espíritu Santo, los cristianos somos testigos del reino de Dios. En este pasaje, Jesús nos recuerda que nuestra vida cristiana no es solo para nosotros mismos, sino que debe ser un testimonio visible para el mundo. Al vivir bajo la influencia de su reino, damos testimonio de su poder para vencer el mal. Nuestra vida debe ser un reflejo de esa victoria, manifestando el amor, la justicia y la paz que provienen de Dios. Al hacer esto, no solo somos liberados del mal, sino que también ayudamos a otros a conocer la verdad de Cristo y a experimentar su liberación. Este llamado al testimonio es una parte integral de nuestra misión como creyentes, para que el reino de Dios sea visible en todos los aspectos de nuestras vidas. El amor incondicional de Dios y su llamado a la gracia. El pasaje también refleja la profunda gracia de Dios hacia nosotros. A pesar de nuestras debilidades y fallas, Dios nos ofrece su poder para vencer el mal. No estamos destinados a ser víctimas del mal, sino que podemos vivir en victoria a través de Cristo. Esta gracia de Dios es un don inmerecido. Una invitación a vivir en libertad. A caminar en el poder del Espíritu. Y a experimentar la plenitud del reino de Dios. Jesús no solo nos ofrece la liberación del mal, sino una vida abundante. Una vida que está marcada por la paz, el gozo y la justicia del reino. Esta gracia es el motor de la vida cristiana.
pues es a través de la gracia de Dios que somos capacitados para vivir de manera santa y justa en medio de un mundo caído. La victoria de Cristo sobre el mal, un llamado a vivir en su poder. Una de las grandes enseñanzas que podemos extraer de este pasaje es la realidad de que, aunque el mal sigue presente en el mundo, la victoria ya ha sido lograda por Cristo. Cuando Jesús vence a los demonios y echa fuera a los espíritus malignos, Él demuestra que no solo tiene autoridad sobre ellos, sino que también ofrece esa victoria a sus seguidores. Como discípulos de Cristo, estamos invitados no solo a contemplar esa victoria desde una distancia, sino a vivirla de manera activa. La lucha espiritual en la que estamos involucrados no es solo para protegernos del mal, sino para afirmar continuamente la victoria de Cristo sobre todo poder de tinieblas. Jesús no es un líder que luchó una batalla hace miles de años, sino un rey que sigue gobernando y extendiendo su reino. Esta victoria nos da la confianza de saber que, en el nombre de Cristo, podemos resistir y vencer todo lo que se nos oponga. Si bien no estamos exentos de pruebas y tribulaciones, debemos recordar que la lucha que enfrentamos ya ha sido ganada por Cristo. La importancia de no ser neutrales en la batalla espiritual. Una de las grandes lecciones implícitas en este pasaje es que no existe una postura neutral en la lucha espiritual. Aquellos que acusaban a Jesús de actuar con el poder de Belcebú pretendían mantenerse al margen de la confrontación. Sin embargo, Jesús revela que tal actitud no es posible si no estamos alineados con el reino de Dios. Estamos alineados con las fuerzas del mal. La neutralidad en la lucha espiritual es un engaño, pues no hay una tercera opción. El reino de Dios es uno que exige un compromiso total, una entrega completa de nuestra vida. Vivir en la zona de confort espiritual, sin tomar partido, es estar en grave peligro, pues las fuerzas del mal no descansan y siempre buscan la oportunidad de infiltrarse. La verdadera libertad que ofrece Cristo no se alcanza manteniéndose al margen, sino participando activamente en la expansión de su reino, reconociendo que su poder es la única fuente que puede sostenernos en la batalla. El poder transformador del Espíritu Santo. La batalla espiritual no es solo una lucha externa contra los enemigos visibles, sino una guerra interna. El pasaje nos recuerda que la expulsión de los demonios, o la lucha contra las fuerzas del mal, no es suficiente si nuestras vidas siguen vacías de la presencia de Dios. Jesús no solo expulsa el mal, sino que invita a cada creyente a llenar su vida con la presencia del Espíritu Santo. Sin esta llenura continua, el mal tiene la posibilidad de regresar. El Espíritu Santo no es una mera protección espiritual, sino una presencia transformadora, que cambia la vida y el corazón de cada creyente. A través de la acción del Espíritu, los creyentes pueden ser constantemente renovados, fortalecidos y equipados para enfrentar cualquier batalla que venga. Esta es la clave de nuestra victoria. No es solo evitar el mal, sino llenarnos del bien, de la plenitud de la vida en Cristo, que nos da poder para vivir como Él vivió. La necesidad de estar firmemente fundados en la palabra de Dios. El pasaje también nos recuerda la necesidad de estar profundamente
conectados con la palabra de Dios. Jesús, al confrontar a los acusadores, no solo usa lógica, sino que está anclado en la revelación divina que le ha sido dada. Para resistir las fuerzas del mal, necesitamos más que una defensa emocional o una preparación humana. Necesitamos estar cimentados en la verdad, que se encuentra en la palabra de Dios. Es esta palabra la que nos da dirección, la que ilumina nuestro camino en medio de la oscuridad, y la que nos recuerda continuamente la victoria de Cristo sobre todo mal. La palabra no es solo un libro de enseñanzas, sino una espada poderosa que destruye las mentiras del enemigo y establece el reino de Dios en nuestras vidas. Si no estamos firmemente anclados en la palabra, seremos vulnerables a las manipulaciones del mal. La lectura diaria, la meditación constante y la obediencia a las enseñanzas de la Escritura son esenciales para vivir una vida victoriosa. Vivir la justicia de Dios en un mundo caído. El reino de Dios no es solo una realidad espiritual que debemos experimentar internamente, sino también una realidad social y externa que debe transformarlo todo. Jesús nos llama a vivir según la justicia de Dios, que se expresa no solo en actos individuales de devoción, sino en el modo en que interactuamos con el mundo que nos rodea. Vivir bajo el reino de Dios implica promover la justicia, la paz, la compasión y la misericordia en todas nuestras relaciones. La lucha espiritual no es solo contra lo visible, sino también contra las estructuras injustas que perpetúan el sufrimiento y la opresión. Al vivir el reino, los cristianos se convierten en agentes de cambio, testigos de un amor que es radicalmente transformador. Este reino debe reflejarse no solo en nuestras actitudes personales, sino también en nuestro compromiso con la justicia social y la dignidad humana. La resistencia al mal a través de la oración y la adoración. Otro aspecto clave de esta reflexión es la importancia de la oración en la lucha contra las fuerzas del mal. Jesús, en otros pasajes del Evangelio, nos recuerda que algunas luchas espirituales solo pueden ser vencidas a través de la oración y el ayuno. La oración no es solo un acto de pedir, sino un acto de adoración y rendición ante el poder de Dios. Al orar, estamos reconociendo nuestra debilidad y nuestra total dependencia de Dios. La adoración, por otro lado, es un acto de alabanza que afirma la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluyendo el mal. En un mundo que constantemente nos desafía, la oración nos permite mantenernos conectados con el poder divino, recordándonos que nuestra lucha no es solo nuestra, sino de Dios. A través de la oración, encontramos la fortaleza y el coraje para resistir las tentaciones, para ser transformados y para vivir según los principios del reino de Dios. La promesa de la protección de Dios en la batalla espiritual. En medio de la lucha espiritual, los creyentes pueden sentirse inseguros, desbordados por la magnitud del mal que parece rodearnos. Sin embargo, la promesa de Dios es clara. Él nos protegerá. A lo largo de las Escrituras, Dios promete ser un refugio seguro para aquellos que confían en Él. Jesús, a través de su vida,
muerte y resurrección. Nos ha dado el acceso a esa protección divina. Aunque el mal sigue estando presente en el mundo, no tenemos por qué temer. La victoria de Cristo en la cruz nos ha asegurado que ningún poder del mal tiene la última palabra. Podemos descansar en la certeza de que Dios, quien comenzó la buena obra en nosotros, es fiel para completarla. Aunque la batalla sea difícil, la protección de Dios es un recordatorio de que estamos seguros bajo su cuidado. La urgencia de vivir con una visión eternamente orientada. Este pasaje también pone de manifiesto la necesidad de vivir con una perspectiva eterna. La lucha espiritual que enfrentamos no es solo sobre las circunstancias temporales, sino sobre la eternidad. En este sentido, Jesús nos invita a vivir con una conciencia constante de lo que está en juego. No solo nuestra vida aquí en la tierra, sino nuestra vida eterna. Cada decisión, cada acción y cada batalla tiene repercusiones más allá de lo visible. Vivir en la luz del reino de Dios nos ayuda a tener una visión eterna que da sentido a nuestra lucha y nos anima a seguir adelante. Si nuestro enfoque se limita solo a lo inmediato y a lo visible, nos perderemos de vista el objetivo final: la vida eterna con Dios. El Evangelio como fuerza de transformación social. Este pasaje nos recuerda que el Evangelio no es solo un mensaje de salvación personal, sino una fuerza de transformación social. El reino de Dios, del que Jesús habla, afecta todas las esferas de la vida: personal, social, política, económica. Jesús nos llama no solo a vivir para Él, sino a ser agentes de cambio en un mundo roto por el pecado. Cada creyente es llamado a ser un portador de luz, no solo en su vida personal, sino en la sociedad en general. La lucha espiritual no es solo contra las fuerzas invisibles, sino contra las injusticias que prevalecen en la sociedad. El reino de Dios debe ser visto como un contraste con el reino de las tinieblas. Y los creyentes son llamados a extender esa luz en un mundo que necesita desesperadamente la verdad, la justicia y la paz de Dios. El rol de la comunidad cristiana en la lucha espiritual. El pasaje también subraya la importancia de la comunidad cristiana en la lucha espiritual. Aunque cada creyente tiene una responsabilidad personal en resistir el mal y mantener su fe, nunca debemos olvidar que estamos llamados a vivir en comunidad. El reino de Dios no es solo una realidad individual, sino colectiva. En la Iglesia, como el cuerpo de Cristo, nos apoyamos mutuamente en la lucha contra las fuerzas del mal. La oración en común, el discipulado mutuo, el aliento y la corrección fraternal son herramientas poderosas que Dios ha puesto a nuestra disposición para ayudarnos a permanecer firmes. Además, el testimonio de nuestros hermanos y hermanas en la fe nos inspira a seguir adelante, pues vemos en ellos ejemplos de cómo vivir en victoria sobre las adversidades. La comunidad cristiana es un refugio, un espacio donde el reino de Dios se extiende y donde encontramos la fuerza para resistir y perseverar en la fe. El pecado como entrada para las fuerzas del mal. La enseñanza de Jesús en este pasaje también pone de manifiesto la relación directa entre el pecado
y la invasión de las fuerzas malignas. Jesús no solo está advirtiendo a sus oyentes sobre el peligro de la maldad externa, sino también sobre la importancia de mantener nuestros corazones puros. El pecado no solo nos separa de Dios, sino que abre puertas a la acción de las fuerzas del mal en nuestra vida. Cuando permitimos que el pecado habite en nosotros, no solo estamos desobedeciendo a Dios, sino que estamos creando un espacio para que el mal se establezca y nos controle. La importancia de vivir una vida santa y consagrada a Dios no es solo para nuestra paz interior, sino para evitar que el mal gane terreno en nuestras vidas. Jesús nos llama a mantener una vida de integridad, a arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados y a buscar su perdón para que podamos vivir libres de las ataduras del mal. El peligro de la comodidad espiritual. Una de las enseñanzas implícitas en este pasaje es la advertencia contra la comodidad espiritual. Es fácil caer en la trampa de pensar que, porque hemos experimentado la liberación de Dios en el pasado, ya no necesitamos preocuparnos. Sin embargo, Jesús nos muestra que la lucha espiritual nunca es un evento aislado, sino un proceso continuo. Cuando el mal es expulsado de nuestras vidas, debemos tomar medidas activas para asegurarnos de que no regrese. La comodidad espiritual nos lleva a la complacencia, a pensar que no necesitamos estar alertas. Jesús nos enseña que siempre debemos estar vigilantes, buscando la llenura del Espíritu, orando y viviendo en comunión constante con Él. La vida cristiana es dinámica, no estática. Si no estamos creciendo en nuestra fe y buscando más de Dios, estamos permitiendo que el mal gane terreno en nuestras vidas. El poder de la resistencia activa. Resistir al mal no es una cuestión pasiva de simplemente evitarlo, sino un acto activo de lucha. Este pasaje de Lucas nos llama a ser activos en nuestra resistencia. Jesús no nos da un mensaje de pasividad. Él nos invita a ser valientes en nuestra fe, a enfrentar las adversidades con la fuerza que Él nos da. Resistir al mal requiere tomar decisiones conscientes cada día. Orar, hacer el bien. Mantenernos firmes en la fe. Rechazar las tentaciones y vivir de acuerdo a los principios del reino. El cristiano no es solo alguien que espera que el mal se aleje, sino alguien que avanza, que extiende el reino de Dios y que desafía las fuerzas de oscuridad con la luz de Cristo. La resistencia no es solo un acto defensivo, sino también ofensivo, pues el reino de Dios se expande a medida que resistimos al mal y proclamamos las buenas nuevas de Jesucristo. La centralidad del amor de Dios en la lucha espiritual. A lo largo de este pasaje, es importante recordar que la lucha espiritual no se trata solo de resistir el mal, sino de avanzar en el amor de Dios. En medio de la batalla contra las fuerzas del mal, no debemos olvidar que la motivación principal de nuestra vida cristiana es el amor. El reino de Dios se define por el amor. Y es ese amor el que nos capacita para resistir el mal. Jesús no nos llama simplemente a rechazar el pecado, sino a vivir en amor. Amor a Dios y amor a los demás. La lucha espiritual, por lo tanto, no es solo una cuestión de victoria sobre lo malo,
sino de abrazar lo bueno, de ser llenos del amor de Dios y de vivirlo en cada área de nuestra vida. Cuando amamos a Dios y a nuestro prójimo, estamos participando activamente en la lucha contra las fuerzas del mal. Porque el amor de Dios es la fuerza más poderosa para transformar el mundo. La batalla espiritual como modo de testimonio. Cada victoria que experimentamos en la lucha espiritual también se convierte en un testimonio para otros. Cuando resistimos las tentaciones y permanecemos firmes en nuestra fe, damos testimonio del poder de Dios en nuestra vida. Este testimonio no solo es para nuestra edificación personal, sino para el bien de aquellos que nos observan. En un mundo donde la oscuridad parece prevalecer, la luz de Cristo en nosotros brilla como un faro de esperanza. La manera en que vivimos nuestra fe, resistiendo el mal y demostrando el poder de Cristo, se convierte en una invitación para otros a unirse al reino de Dios. Nuestro testimonio es una herramienta poderosa para proclamar el Evangelio. Y cada batalla ganada es una oportunidad para que otros vean el poder de Dios en acción. Al ser vencidos en el poder del Espíritu, somos testimonios vivos de la victoria de Cristo. La necesidad de un corazón humilde para recibir la llenura del Espíritu. A lo largo del pasaje, es evidente que la respuesta al mal no se logra a través de la fuerza humana, sino a través de una rendición total a Dios. Jesús nos invita a reconocer nuestra total dependencia de Él para ser llenos de su Espíritu. El orgullo y la autosuficiencia son las mayores barreras para experimentar la llenura del Espíritu Santo. Solo aquellos que reconocen su debilidad y su necesidad de Dios pueden ser verdaderamente llenos de su presencia. Es en la humildad que encontramos la fuerza espiritual para resistir al mal. Jesús nos llama a acercarnos a Él con un corazón humilde, dispuesto a recibir su poder, para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Esta humildad es esencial, no solo en la lucha espiritual, sino también en nuestra vida diaria como cristianos. El reino de Dios y la misión de la Iglesia en el mundo. Este pasaje nos recuerda la misión de la Iglesia en el mundo. No estamos llamados a ser una comunidad aislada, sino un faro de luz en medio de la oscuridad. El reino de Dios no es solo una realidad interior, sino una realidad expansiva, que debe ser llevada a todos los rincones de la tierra. Al vivir en la victoria de Cristo, nos convertimos en agentes de su reino, llevando la luz de su amor y la verdad de su evangelio a aquellos que aún viven bajo el dominio de las tinieblas. Esta misión requiere valentía, determinación y una vida de fe activa. La lucha espiritual no solo es contra lo que es maligno, sino también a favor de lo que es bueno, justo y puro. Al vivir con la misión del reino en mente, los cristianos se convierten en portadores de esperanza y agentes de cambio en un mundo necesitado de la luz de Cristo. La promesa de la victoria fano. Este pasaje nos invita a recordar que, aunque estamos en medio de una lucha espiritual, la victoria final ya ha sido asegurada por Cristo. Al final de todo, el mal será derrotado de una vez y para siempre. Cristo regresará para establecer su reino eterno, donde no habrá más sufrimiento, maldad ni tentación.
La victoria que ganamos ahora en Cristo es una victoria que tiene una eternidad asegurada. Este recordatorio nos anima a mantener la esperanza, a seguir luchando en la fe y a vivir con la confianza de que el final de la historia ya está escrito. El reino de Dios prevalecerá. Esta certeza nos da fuerza para perseverar, para seguir resistiendo el mal y para avanzar en la misión de Cristo, sabiendo que, al final, la gloria será nuestra junto a Él. El testimonio de la vida cristiana en un mundo oscuro. A medida que reflexionamos sobre este pasaje, debemos considerar profundamente que, como seguidores de Cristo, nuestra vida es un testimonio del poder de Dios. Jesús no nos llama solo a resistir el mal de manera pasiva, sino a ser faros de luz en un mundo oscuro. En nuestras luchas, en nuestras victorias, en nuestra perseverancia, estamos siendo observados por aquellos que aún viven bajo el dominio del mal. La forma en que enfrentamos las pruebas, cómo vivimos nuestras vidas y cómo permanecemos fieles a Cristo, se convierte en una poderosa proclamación del reino de Dios. Esta no es solo una lucha personal, sino una misión pública. Cada vez que resistimos la tentación, que respondemos al mal con bondad y paciencia, estamos predicando el Evangelio sin palabras. El modo en que vivimos nuestra fe es un testimonio para el mundo de que el reino de Dios está aquí y está creciendo, y que en Cristo tenemos la victoria. Nuestro comportamiento y nuestras decisiones deben reflejar esta verdad profunda. Somos portadores de la luz de Cristo en medio de la oscuridad del mundo. El poder de la unidad en la comunidad cristiana. Además, este pasaje subraya la importancia de la unidad dentro de la comunidad cristiana. En un mundo marcado por la división y el conflicto, la Iglesia debe ser un ejemplo de unidad. Jesús, al confrontar las acusaciones de los fariseos, deja claro que su reino no se construye sobre la división, sino sobre la unidad del Espíritu Santo. Como cuerpo de Cristo, no podemos permitir que las diferencias nos separen, al contrario. Debemos trabajar juntos para enfrentar las fuerzas del mal y llevar adelante la misión que Dios nos ha encomendado. La unidad no significa uniformidad, sino un compromiso profundo con la visión de Cristo para la Iglesia. Es esta unidad en la diversidad lo que fortalece el testimonio de la Iglesia, permitiéndonos ser un testimonio visible de lo que el reino de Dios puede hacer en el mundo. La unidad es nuestra fuerza. Y como cuerpo de Cristo, estamos llamados a permanecer juntos, orando unos por otros, edificándonos mutuamente y resistiendo las fuerzas del mal con un solo propósito: glorificar a Dios y expandir su reino. La lucha interior y la necesidad de la autoridad de Cristo. Otro punto crucial que emerge de este pasaje es la lucha interna que cada cristiano enfrenta. Jesús no solo combate contra fuerzas externas, sino que también nos llama a una purificación interna constante. La lucha espiritual es tanto exterior como interior. Si bien enfrentamos al mal en el mundo, también debemos enfrentarlo dentro de nosotros mismos. El pecado, la tentación y los deseos desordenados son aspectos de la batalla espiritual, que solo se pueden vencer mediante la autoridad de Cristo. Solo a través de su poder podemos
Vencer las inclinaciones de nuestra carne. Resistir la tentación y vivir de acuerdo a su voluntad. Esta autoridad no proviene de nosotros mismos, sino de Cristo, quien nos ha dado el poder del Espíritu Santo para ser más que vencedores. Sin su autoridad operando en nuestra vida, nos resulta imposible resistir el mal y vivir según la santidad que Él requiere. La verdadera victoria espiritual encuentra en someternos a su autoridad y permitir que su poder transforme nuestra vida. La disciplina espiritual y el crecimiento en la fe para resistir al mal y vivir de manera victoriosa. También necesitamos comprender la importancia de la disciplina espiritual. La vida cristiana no es un camino de victoria instantánea, sino un proceso continuo de transformación. La oración constante, la meditación en la palabra, el ayuno, la adoración y la participación en la comunidad cristiana son disciplinas que fortalecen nuestra vida espiritual y nos permiten resistir las fuerzas del mal. Sin estas prácticas, nuestra fe se debilita y estamos más susceptibles a la tentación y a los ataques del enemigo. Jesús, a través de su vida y enseñanzas, modela para nosotros lo que significa vivir en dependencia total de Dios. Él mismo oró constantemente. Buscó la voluntad de su Padre y se mantuvo fiel a su misión. Como seguidores de Cristo, debemos imitarlo en estas prácticas espirituales, pues solo a través de ellas podemos estar firmes en nuestra lucha contra el mal. Estas disciplinas no son un fin en sí mismas, sino medios para una relación más profunda con Dios, que nos capacita para vivir victoriosamente la realidad del mal y la esperanza de la salvación. A lo largo de este pasaje, Jesús nos recuerda que el mal es real y que debemos tomar en serio la lucha espiritual. No podemos vivir en ignorancia o en negación sobre la existencia de fuerzas malignas que buscan apartarnos de la voluntad de Dios. Sin embargo, el mensaje central de este pasaje no es solo una advertencia sobre el mal, sino una invitación a la esperanza. En Cristo, ya hemos ganado la victoria. Aunque el mal sigue presente en el mundo, ya no tiene el poder definitivo sobre nosotros. La cruz de Cristo, su muerte y resurrección, aseguran nuestra victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. Esta esperanza es lo que nos permite seguir luchando con valentía, sabiendo que, al final, todo mal será vencido y el reino de Dios será establecido en su totalidad. Jesús, a través de su victoria en la cruz, nos ha dado una esperanza que nunca falla. No importa cuán difícil sea la lucha, nuestra esperanza está en Cristo, quien ha vencido al mundo. Al vivir en esta esperanza, podemos resistir cualquier ataque del enemigo, sabiendo que nuestra vida está segura en las manos de Dios. El poder de la oración colectiva en la lucha espiritual. Otro aspecto vital en la lucha contra el mal es la oración colectiva. La oración no es solo un acto personal, sino un acto comunitario. Cuando la iglesia se reúne para orar, estamos fortaleciendo no solo nuestra vida espiritual individual, sino también la vida espiritual de la comunidad. Jesús, al enseñarnos sobre la importancia de la oración y la perseverancia, nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha. La oración colectiva tiene un poder profundo, pues cuando nos unimos en oración, estamos invocando el poder de Dios sobre nuestra situación colectiva.
La fuerza del cuerpo de Cristo reunido en oración es mucho mayor que cualquier esfuerzo individual. Al orar juntos, estamos demostrando nuestra dependencia de Dios y afirmando colectivamente nuestra victoria sobre el mal. La oración es un medio por el cual el reino de Dios se extiende, pues a través de ella tomamos parte activa en la batalla espiritual, despojando al enemigo de su poder y proclamando la soberanía de Dios. La necesidad del discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es un regalo de Dios que debemos cultivar con diligencia en nuestra vida cristiana. La lucha espiritual no siempre es evidente, ni el mal siempre se presenta de forma directa o visible. A menudo, el enemigo se disfraza. Se esconde en las sutilezas de la vida cotidiana. En pensamientos, emociones y deseos que pueden parecer inofensivos, pero que, si no se controlan, pueden abrir puertas al mal. Aquí es donde el discernimiento se vuelve fundamental. Saber identificar las influencias espirituales. Entender cuando algo es de Dios y cuando no lo es. Y reconocer las señales del Espíritu Santo. Es fácil caer en la trampa del mal si no estamos atentos a los pequeños detalles que pueden llevarnos por el mal camino. El discernimiento espiritual nos permite ver más allá de las apariencias y tomar decisiones sabias que nos protejan de caer en las trampas del enemigo. Al seguir la dirección del Espíritu, podemos evitar caer en pecado y continuar creciendo en nuestra relación con Dios. El poder del Evangelio para romper las cadenas del mal. Es importante recordar que, aunque la lucha contra el mal puede parecer feroz, la victoria ya ha sido ganada en Cristo. El Evangelio no es solo una enseñanza moral, sino el poder de Dios para romper las cadenas del pecado y la opresión. Jesús, en su vida, muerte y resurrección, ha vencido al mal y ha traído libertad a aquellos que creen en Él. Al predicar el Evangelio, proclamamos este poder liberador. El mal no tiene la última palabra. En Cristo, encontramos la verdadera libertad. Cada vez que compartimos el Evangelio, estamos desmantelando las estructuras del pecado y trayendo la luz de Cristo a lugares oscuros. A través de la predicación de la palabra, el reino de Dios se expande y las cadenas del mal que atan a las personas se rompen. El poder transformador del Evangelio no solo está en las palabras que decimos, sino en la acción del Espíritu Santo en los corazones de aquellos que escuchan. Así, a medida que compartimos la verdad de Dios, participamos activamente en la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal. El uso de la autoridad en Cristo para combatir al mal. A lo largo del pasaje, Jesús demuestra que la lucha contra el mal no se libra solo con esfuerzo humano, sino con el poder y la autoridad de Cristo. La autoridad de Jesús es la clave de nuestra victoria. No estamos luchando con nuestras propias fuerzas, sino con la autoridad que Él nos ha otorgado. Jesús mismo delega su autoridad en su iglesia, lo que significa que los cristianos tienen el poder de resistir al mal en su nombre. Esta autoridad no es algo que se puede ganar a través de la religiosidad o los esfuerzos personales, sino que proviene de una relación genuina con Cristo. Al someternos a su señorío, somos revestidos con su autoridad.
Esta es la misma autoridad que él usó para expulsar demonios, sanar a los enfermos y enseñar con poder. Hoy, como su cuerpo en la tierra, somos llamados a usar esa misma autoridad para resistir al mal, para sanar y para proclamar la verdad del reino. Es un recordatorio de que no estamos huérfanos en nuestra lucha, sino que tenemos acceso directo al poder de Dios para enfrentar cualquier adversidad. La oportunidad de refugiarse en la misericordia de Dios. Un aspecto crucial de la lucha espiritual que Jesús menciona es la importancia de refugiarse en la misericordia de Dios. A menudo, al enfrentar el mal, los cristianos pueden sentirse abrumados por sus propias luchas, tentaciones o fracasos. Sin embargo, la respuesta no es rendirse, sino acercarnos con humildad a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es un refugio seguro en tiempos de dificultad. Un lugar donde podemos encontrar perdón y restauración. La lucha espiritual no significa que no tengamos momentos de debilidad. Significa que podemos acudir a Dios en esos momentos, confiando en su compasión y gracia. Jesús no solo nos llama a resistir el mal, sino también a abrazar la misericordia divina, sabiendo que, incluso cuando caemos, Él está dispuesto a levantarnos. La misericordia de Dios es más grande que cualquier ataque del enemigo. Y es nuestra mayor esperanza en medio de la lucha. Al refugiarnos en su misericordia, encontramos la fuerza para seguir adelante y la paz para continuar en la batalla. La necesidad de perseverancia en la fe. La perseverancia en la fe es otro elemento esencial para resistir al mal. Jesús enseña que, aunque la lucha es constante y, en ocasiones, difícil, debemos mantenernos firmes y persistentes en la fe. La vida cristiana no es un sprint, sino una carrera de resistencia. A lo largo de este camino, encontraremos desafíos, pruebas y tentaciones que pondrán a prueba nuestra fe. Pero también aprenderemos que la perseverancia es el camino hacia la victoria. En muchos casos, el mal parece tener el control temporalmente, pero la victoria final está asegurada en Cristo. Al mantener nuestra mirada fija en Él y seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras, estamos demostrando la fidelidad de nuestra fe. La perseverancia no es solo una cuestión de resistencia pasiva, sino de seguir adelante activamente, confiando en que Dios nos dará la fuerza para superar cada obstáculo. Al final, la perseverancia en la fe será recompensada con la corona de vida eterna. El poder del testimonio cristiano en el mundo. El poder del testimonio cristiano es una de las armas más efectivas contra las fuerzas del mal. La vida cristiana no se trata solo de resistir el mal, sino también de ser un testimonio visible de la gracia y el poder transformador de Dios. Cuando vivimos conforme a los principios del Evangelio, cuando actuamos con compasión, justicia, bondad y humildad, estamos demostrando al mundo que hay una alternativa al mal que los rodea. Cada acción cristiana, cada palabra de consuelo, cada acto de servicio, se convierte en un testimonio vivo del reino de Dios. Este testimonio es particularmente importante en un mundo que,
A menudo parece indiferente. O incluso hostil hacia la fe cristiana. Nuestra vida, cuando es vivida de acuerdo con los principios del reino de Dios, puede ser una luz en medio de las tinieblas. Al abrazar y compartir el amor de Cristo, no solo resistimos el mal, sino que también invitamos a otros a experimentar la salvación que hemos encontrado en Él. La importancia de la reflexión personal en la larga batalla espiritual. En medio de la lucha espiritual, la reflexión personal es crucial. La vida cristiana no debe ser vivida a ciegas. Requiere una constante reflexión sobre nuestra relación con Dios y sobre cómo estamos viviendo nuestra fe. El cristiano debe detenerse regularmente para examinar su vida, su corazón y sus motivaciones. Jesús, a lo largo de su ministerio, no solo se centró en las acciones externas, sino en el corazón de las personas. La batalla contra el mal no se libra únicamente en el mundo exterior, sino también dentro de nosotros mismos. La reflexión nos ayuda a reconocer las áreas en las que el mal ha tenido influencia sobre nuestras vidas, y nos permite arrepentirnos y buscar la restauración en Cristo. Al tomarnos el tiempo para reflexionar, nos alineamos nuevamente con la voluntad de Dios y recibimos su dirección para el siguiente paso en nuestra jornada espiritual. La reflexión también nos ayuda a mantener nuestra fe firme, a evitar caer en la tentación y a ser más conscientes de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El cristiano llamado a ser agente de paz en un mundo violento. Vivimos en un mundo lleno de violencia, injusticia y desesperación. Las noticias nos muestran continuamente la crueldad, el sufrimiento y la maldad que existen en nuestro alrededor. Sin embargo, el cristiano está llamado a ser un agente de paz en medio de todo esto. Jesús mismo es el príncipe de paz, y su vida y enseñanza nos muestran el camino para ser pacificadores. En lugar de ceder a la ira, la venganza o el odio, los cristianos están llamados a practicar el perdón, la reconciliación y la comprensión. La paz de Dios debe ser una característica distintiva de los seguidores de Cristo, incluso en medio de situaciones de conflicto. Cuando nos enfrentamos a la violencia, ya sea en nuestras comunidades o en el mundo, debemos recordar que nuestra verdadera lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las fuerzas espirituales del mal. La paz que Jesucristo nos ha dado es más que una ausencia de conflicto. Es una paz que trasciende las circunstancias y que tiene el poder de transformar corazones. Al vivir como pacificadores, estamos llevando el mensaje del reino de Dios a un mundo que desesperadamente lo necesita. La necesidad de renunciar a la autosuficiencia y buscar la dependencia de Dios. Un obstáculo común en la lucha espiritual es la autosuficiencia. En un mundo que celebra la independencia y el control personal, es fácil caer en la trampa de creer que podemos enfrentar el mal con nuestras propias fuerzas. Sin embargo, el cristiano está llamado a renunciar a la autosuficiencia y reconocer que nuestra verdadera fuerza proviene de Dios. En las Escrituras, vemos que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Es en nuestra vulnerabilidad y dependencia de Él donde experimentamos
su gracia de manera más profunda. Al enfrentar la lucha espiritual, debemos rendirnos a la autoridad de Dios. Reconocer nuestra impotencia sin Él y depender completamente de su fuerza. Este acto de humildad es liberador, pues nos permite ser instrumentos del poder de Dios en lugar de tratar de luchar con nuestras propias limitadas capacidades. La dependencia de Dios nos da acceso a la sabiduría divina, al poder del Espíritu Santo y a la gracia abundante que necesitamos para resistir el mal y vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. El ejemplo de Jesús como modelo de resistencia al mal. A lo largo de su vida, Jesús fue un ejemplo perfecto de resistencia al mal. Desde su tentación en el desierto hasta su crucifixión, Jesús enfrentó constantemente el mal de manera directa y sin ceder. Su vida fue un testimonio constante de obediencia a la voluntad del Padre. Incluso cuando enfrentó persecución, calumnias y, finalmente, la muerte en la cruz. Jesús no cedió a la tentación, ni siquiera cuando estuvo en el límite de sus fuerzas. Él modeló para nosotros cómo resistir el mal de una manera que honra a Dios. A lo largo de su ministerio, Jesús también mostró cómo tratar con aquellos que eran influenciados por el mal, incluyendo a los demonios, los fariseos y aquellos que lo rechazaban. Su respuesta siempre fue una de misericordia, sabiduría y obediencia a su Padre. Al seguir el ejemplo de Jesús, los cristianos aprenden a resistir el mal, a permanecer firmes en la fe y a depender completamente de la dirección y el poder de Dios. El llamado a ser testigos del reino de Dios. El pasaje nos llama a ser testigos activos del reino de Dios. No estamos aquí simplemente para vivir nuestras vidas de manera individual, sino para ser representantes de un reino que está en expansión. Jesús vino a proclamar el reino de Dios. Un reino que desafía las estructuras del mundo y que ofrece un mensaje radical de amor, justicia y restauración. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser embajadores de ese reino en todos los aspectos de nuestra vida. Cada interacción, cada decisión, cada palabra que decimos, debe reflejar los valores del reino. El mal en el mundo se enfrenta no solo con resistencia activa, sino con la proclamación del reino de Dios, con el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que quiere hacer en la vida de los demás. Ser testigos del reino implica vivir de acuerdo con los principios de Dios y compartir ese mensaje con todos los que nos rodean. La victoria eterna del reino de Dios. Finalmente, es importante recordar que la victoria que experimentamos en la lucha contra el mal es solo una muestra de la victoria final que Cristo traerá cuando regrese. El reino de Dios no es solo una realidad espiritual presente, sino también una esperanza futura. Cuando Jesús regrese, todas las fuerzas del mal serán derrotadas de una vez por todas, y el reino de Dios se manifestará plenamente. Vivir en la victoria de Cristo no significa que no enfrentemos desafíos, sino que vivimos con la certeza de que el mal no tendrá la última palabra. La resurrección de Jesús es la garantía de nuestra victoria final.
Al enfrentar las batallas diarias, debemos mantener la esperanza viva en el regreso de Cristo, cuando todas las cosas serán restauradas y el mal será finalmente erradicado. Este futuro glorioso debe ser nuestra motivación y aliento mientras luchamos contra las fuerzas del mal en el presente. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.